adicionales en lo que queda del año en la electricidad para los hogares, que no va a haber aumentos adicionales de transporte, que no va a haber aumentos adicionales de peajes. En el gas tenemos el aumento ya anunciado. Entre el 22 y el 29 de abril vamos a tener completo todo el stock de lo que son los 60 productos que forman parte de este programa de productos esenciales, con la visualización correspondiente por parte de la cartelería, etcétera. Y con respecto a la carne, hemos llegado a un acuerdo con lo que son los frigoríficos exportadores. Ellos van a estar suministrando en 3 cortes especiales, que es el caso de cuadrada, matambre y asado, un precio de 148 pesos, más o menos 120.000 kilogramos de carne por semana. Respecto de los créditos, la tasa va a ser fija, va a ir variando, va a ir bajando a medida que pase el tiempo. El monto máximo de créditos va a ser de 200.000 pesos, que duplica casi el monto de créditos que se venían entregando hasta el momento. Esa tarea estructural que estamos haciendo es lo que va a permitir bajar la inflación y que nuestro sistema financiero crezca. Pero de vuelta no hay soluciones mágicas y vamos a poder tener muchos más créditos cuando la inflación sea mucho más baja. La inflación va a empezar a bajar cuando las reformas estructurales empiecen a dar sus réditos, si se quiere, o empiecen a dar resultados. Lo concreto es que estas son medidas complementarias para paliar el momento de crisis y de altísima inflación, ¿no? A ver, pero son medidas para sanear nuestra economía que está, todos lo sabemos, muy dañadas, o son medidas para revertir lo negativo que están mostrando las encuestas. Está Javier Milei con nosotros. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde mi punto de vista es un parche de mala calidad. Si el ministro Duhovne repitiera esa frase en un examen de alguna universidad seria, que la inflación la va a bajar con medidas estructurales, directamente lo echan. La realidad es que los controles de precios no han funcionado nunca. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Muestra que en los 1800 a.C. en la quinta dinastía egipcia ya no funcionaron. El más conocido es el edicto de Diocleciano en Roma, que directamente a los que no cumplían los acuerdos lo mataban. Acá también los matan, pero de otra manera, haciendo quebrar las empresas. Entonces, ese es el primer punto. Nunca funcionaron. ¿Querés un país donde nunca funcionó? En Argentina. Y es más, te paso otro dato más. En los 90 estaban más o menos las mismas empresas y no había inflación. En el mundo están las mismas empresas también dando vuelta y no hay un problema de inflación. El problema quiere decir que está por otro lado. Es decir, reconocer que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, además, ¿qué es lo que implica este plan? Por un lado, todo lo que tiene que ver con los controles de precios es un avance sobre los derechos de propiedad de las empresas. Es decir, esto es muy grave porque es como que yo me pongo de acuerdo con vos, Paula, en una negociación, ¿sí? Y viene Eduardo y dice, no, bueno, Paula va a cobrar menos. Claro, pero ahora, si supiéramos que hay un plan económico, además de esto, ¿no? Y esto lo tomamos como un parche para salvar un poco esta situación, ¿no? Que la gente pueda ir al supermercado y llenar un changuito o medianamente llevarse lo que necesita para ir subsistiendo. ¿Ahí lo aprobaríamos? No. Ni siquiera. No, porque a ver, vos tenés un problema de inflación hoy. Sí. Hay un conjunto de medidas como los controles de precios que retraen la oferta. Eso tiende a hacer que los precios sean más altos. Por otra parte, tiene un conjunto de subsidios y políticas... Es decir, los precios de los otros artículos que no están... No, al margen de eso, no. Hay medidas, por ejemplo, de créditos, de descuentos, que son todos estímulos a la demanda. Entonces, también es presión sobre los precios. Entonces, vos estimulás la demanda, contraés la oferta. Digo, la presión sobre los precios es más alta, no más baja. Primer punto. Segundo punto, en algún sentido, también te están buscando engañar. ¿Por qué? Porque van sobre los precios que forman parte importante de la canasta del INDEC. ¿Para qué? Para disimular la inflación. Es decir, tanto se quejaban de las cosas que hacía el kirchnerismo, esto es más o menos lo mismo. Es decir, meten en el acuerdo de precios o en el congelamiento, lo que vos quieras, ¿sí? Los precios que están adentro del IPC. Entonces, ahora, perdón, Javier, es un gobierno que la verdad no oculta la inflación. Es más, dio un 4,7%, que es una vergüenza. No oculta la inflación, no puede combatirla, es la gran enfermedad. Ahora, el ministro Duhovne y otros funcionarios de primera línea dicen: estamos con las reformas estructurales en marcha
para bajar definitivamente la inflación. ¿Hay reformas estructurales que están avanzadas? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero las reformas estructurales tienen que ver con cuestiones del funcionamiento de la estructura económica y la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Son cosas que se van de patadas. Es decir, vos, o sea, por ejemplo, nosotros con Giacomini, que ahora dentro de poquito sacamos el nuevo libro Libertad, 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 bueno, nosotros directamente proponemos eliminar el Banco Central. Es una, digamos, o sea, claramente... ¿Qué efecto directo tendría sobre la economía? Dejaría de haber inflación. Se terminaría el problema de la inflación. Mirá, en Venezuela... A ver, explícalo fácil. No, explícalo fácil. Se termina la inflación porque no esté más el edificio y porque no esté más en actividad. ¿Por qué? Porque no se emite más dinero. Está bien. Porque la inflación... Pero ¿cómo solucionan los problemas que tenés vos en cuanto a la economía? Una economía que hace agua por todos lados. Bueno, entonces ahí tenés que ir a arreglar otras cosas. No lo tenés que arreglar con la emisión monetaria. ¿Hoy hay emisión? No hay emisión presente, pero hay emisión futura. A ver, si vos adherís al argumento que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, porque tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Ya sea o porque aumenta la oferta de dinero, o porque cae la demanda de dinero, o porque pasan las dos cosas, eso, digamos, se traduce en mayores precios expresados en unidades monetarias. Obviamente, si vos eliminás el Banco Central, no hay más dinero, por ende, no pierde valor. Fíjate esto. El único lugar donde adhiere a las estupideces que dicen los economistas argentinos en su gran mayoría, la inflación estructural, los monopolios, todas esas estupideces que se dicen acá, porque de hecho la ley de góndola justamente, el argumento es, están los monopolios, ¿no? Claro. Es una burrada decir eso, pero al margen de eso, fíjate que en el único lugar donde se sostiene acá en América Latina eso, ¿dónde es? En Venezuela. Los que prueban control de precios, ¿dónde es? En Venezuela. Fíjate Ecuador, que está dolarizado, tiene la inflación más baja de la región. Listo, no hay más para discutir. Es decir, vos querés eliminar el problema de la inflación, es un problema de índole monetario. Entonces, porque es cierto... ¿Pero vos imaginás una dolarización aquí en nuestro país? ¿Por qué no? A ver, si la inflación... A ver, el Banco Central es una institución de 1935. Antes de que hubiera Banco Central, la inflación era 3%, por todo el flujo de oro que recibía Argentina. En los 10 primeros años que fue mixto fue 6, después lo nacionalizamos. Y desde el 46 al 91, que fue cuando, digamos, se dio el repudio de la moneda y llegamos a la convertibilidad, la inflación fue 225% en promedio. Quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después, durante la convertibilidad, no se pudo emitir y al año y medio de estar la convertibilidad, Argentina es el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino. Durante los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación promedio fue 10, en los segundos 20, en el tercero 30. Y este gobierno, digamos, tiene un serio riesgo de caer en una hiperinflación. Ahora, convertibilidad o dolarización. El otro día Guillermo Nielsen dijo, vamos directamente, digo, cuando asuma el nuevo gobierno, hacia una convertibilidad o una dolarización, no hay otro camino. A ver, entre convertibilidad y dolarización, yo me quedo con convertibilidad. Porque si vos no haces la reforma del sistema financiero y llegás a tener una corrida, no podés emitir dólares. Ese es el primer punto. Y además por una cuestión también nacionalista, ¿no? Que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Bueno, no sé si se aceptaría socialmente eso, yo a lo que que no es un tema menor. ¿Preferís cobrar en pesos que se derriten como barra de hielo en el desierto o en dólares? No, bueno, si vamos a lo uno netamente prefiere que la economía económico, esté bien. claro. Bueno, ok, listo. Entonces, ¿a qué destrocemos el peso y eliminemos el Banco Central? Pero ¿cómo hicieron otros países de la región para normalizar Fortalecer su su economía, moneda, ¿no? fortalecer su moneda, bajar Como la inflación Brasil. al 0,1% Paraguay hace un par de meses? Porque reconocieron que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. No tiene una máquina de bestias saliendo de la universidad que más produce economistas diciendo que en el 83% de los casos creen que la inflación tiene que ver con cualquier cosa. En el 83% de los casos creen que la inflación tiene que ver con cualquier cosa menos con la emisión monetaria. Esto es una encuesta que se hizo en la UBA Económicas. Ahora, a estos países les llevó un tiempo. No fue un cambio de pocos meses, sino varios años. A ver, vos podés bajar la inflación rápidamente. O sea, vos lo que necesitas es hacer un programa que sea consistente, ¿sí? Con alguien que tiene reputación. Entonces eso genera credibilidad, genera confianza. Vos podés bajar la inflación rápidamente sin costos en términos sociales. ¿Querés un buen ejemplo de la convertibilidad? Pero eso pasó en el primer tramo del gobierno de Macri, ¿no? Digamos, había confianza en los mercados internacionales, sobre todo. Se le dio como un tiempo de confianza. Después no supieron utilizarla, parece. Pero hubo 2 episodios en el plano monetario muy importantes, ¿no? Uno ocurrió durante el final del 2016, inicio del 2017, cuando de cara a las elecciones, Marcos Peña presiona al presidente del Banco Nación, en ese momento Carlos Melconian, para que desesterilice el EVAX y otorgue créditos.
Melconian le dice que eso no, porque básicamente iba a generar inflación. Y eso iba contra lo que estaba haciendo el Banco Central. ¿Qué hicieron? Lo echaron a Melconian. Pusieron a un keynesiano como González Fraga, o sea, un piromaníaco, que incrementó la cantidad de dinero 13%. Eso en el esquema que utilizaba Sturzenegger implicó un impacto en precios de 7 u 8 puntos. O sea, que en el 2017 la meta se podría haber alcanzado. A fines del 2017 pasó algo todavía muchísimo más terrible, que es lo que mató a este gobierno, que es el 28 de diciembre. Cuando Marcos Peña, ahora ya con el poder que le otorga a la gente en las urnas, va y avanza sobre la independencia del Banco Central. Exactamente. Fantásticos. Y los funcionarios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Vos fíjate, la inflación minorista venía al 18, se fue al 48. La mayorista venía al 12, se fue al 75. El tipo de cambio saltó 120%. ¿Sí? Las tasas que las querían llevar al 20 terminaron en el 60. La actividad económica, que venía expandiéndose al 4,5, terminó 2,5 abajo. Aumentó el desempleo, cayó el salario 12%, aumentaron los pobres, aumentaron los indigentes. ¿Y a quién echaron? A Sturzenegger. Javier, te dan el poder hoy. Vos hablabas recién de una receta para empezar a bajar la inflación. Te dan el poder hoy. Eliminás el Banco Central. ¿Qué primera medida tomás? ¿Lo podés hacer con un gobierno debilitado en cuanto a la confianza? Mirá, yo creo que las medidas que, digamos, con Giacomini proponemos nosotros son abruptas porque nosotros pero por eso, ni siquiera creemos en la convertibilidad y la dolarización. Nosotros el gobierno somos partidarios de eliminar directamente el Banco Central. El gobierno anunció medidas complementarias que sirven quizá para llegar un poco más tranquilo hasta las elecciones. No sirven para nada, Eduardo, porque va a generar escasez. Te doy el poder a vos como ministro de Economía, eliminás el Banco Central, le decía al presidente hay que eliminar el Banco Central, no se emite ni un solo peso más. No se va a poder emitir más. ¿Qué primera medida tomás? Yo, digamos, el plan que nosotros proponemos es una reforma estructural en el Estado, hacer la reforma del Estado. Esa reforma del Estado en 4 años se bajarían básicamente 15 puntos de gasto público en términos del PBI. Eso permitiría, para poder alcanzar la solvencia, solamente bajar 10 puntos los impuestos en términos del PBI, de modo tal que la economía empiece a crecer. O sea, porque esos impuestos se sacarían sobre el lado de la oferta. Esto es reducir la dotación de empleo público. No necesariamente. En la primera etapa se eliminaría la obra pública de Cuajo, se eliminarían las transferencias discrecionales a provincia y se eliminarían los subsidios económicos, redefiniendo el total de los contratos. Pero a ver, vos estás hablando desde lo teórico y desde lo de... O sea, como economista, ahora, ¿alguien tiene en cuenta las variables sociales, psicológicas y hasta políticas que influyen en el funcionamiento de la economía? Porque vos estás mencionando un plan que empezaría a funcionar en 4 años. Nadie puede sostener ni siquiera un año, ¿no? Un plan económico sin que tenga que desvirtuarlo porque los comerciantes se especulan, porque les presionan en la calle, porque se está pensando en las próximas elecciones. Son variables que parecen no tenerse en cuenta. En realidad, no, es que justamente es al revés. Los únicos que tenemos en cuenta la gente somos Giacomini y yo cuando armamos este programa. Porque los sensibleros, ¿sí?, los buenistas que están en este gobierno, que dijeron, no, esto no se puede hacer. Les recuerdo, digamos, hay un video conocido que se viralizó de una discusión que yo tuve con Amadeo y donde predije todo lo que está pasando. Entonces, digo... A ver, ustedes le entregaron este plan, creo que no. Nosotros escribimos en A24 nos había dicho, nosotros le entregamos el plan al gobierno. Sí, una vez entregamos un plan que está en un libro, se llama Política Económica contra Reloj. Obviamente no fue aceptado. Y este que estamos proponiendo tampoco la van a aceptar. ¿Por qué? Porque en realidad el eje central, el mal mayor que tiene la economía es el Estado. Y hay que llevarlo a su mínima expresión. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso implica que si vos vas a hacer el ajuste atacando al Estado, implica ir contra los intereses de los políticos. Es decir, le vas a estar tocando desde donde ellos afanan. Entonces no lo van a querer hacer. Y esto cuando yo digo desde donde ellos afanan, esto ahora ya no es una cosa así al aire, porque recientemente se publicó un informe del BID, que es un organismo multilateral, o sea que no tiene los parámetros y las preferencias que podemos tener los libertarios. Y fíjate esto. La región con más ineficiencia de técnica del gasto público en el mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%, con lo cual 7,2% lo podrías bajar de taquito, porque hasta te lo hizo un multilateral. Pero es interesante porque el BID crea un eufemismo que se llama filtraciones. O sea, ¿Y dónde está eso? ¿En la obra pública sigue estando, por ejemplo? Son 5 puntos del PBI.
O sea, ¿qué quiere decir? Que esto, digamos, en realidad los políticos son unos delincuentes que usan de escudo a los pobres para esconder sus privilegios de casta. Eso es lo que hay que entender. ¿Se puede generalizar así? Sí. Directamente no estamos creyendo en el sistema Obvio. actual, en el sistema No, democrático. claro. No, porque lo que hay que entender primero es que los impuestos son un robo. Cuando vos entendés que los impuestos son un robo, entonces los No, políticos... existen en todo el mundo los No, impuestos. bueno, a ver, en un momento la esclavitud también existía en todo el mundo. Está bien, pero hay otros países que funcionan con gente pagando impuestos, pero Claro. teniendo una devolución a modo de servicio No, por no, esos pero a ver, impuestos. pero Salud, ¿cuáles- educación. Sí, pero ¿a cuáles son los países que mejor le va? Y en Escandinavia, por ejemplo, tienen altísimos impuestos y... ¿Querés que saque los datos de los escandinavos en términos de libertad económica? De que el respeto de derechos del respeto de los derechos de propiedad, de lo flexible que es el mercado de trabajo. Acá se llegan a morir si llegan a Cero, saber. claro. Digamos, aparte la presión fiscal para el que está acá en blanco es 70%, ahí es 40%. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, ojo con este tipo de cosas, porque aquellos países que son más libres, que tienen menos interferencia del Estado, les va mucho mejor. El problema es que no es un negocio para los políticos. Ese es el problema. Entonces, no es que lo nuestro es utópico, en realidad va en contra de los chorros. Lo que hay que comprender, digamos, Pero es tenemos esto. que armar un plan en esta Argentina, con estos políticos. O sea, vos decís que, por ejemplo, que Macri empeoró la herencia, quizá, o que deja una herencia como la que recibió, A ver. o peor. Ahora, ¿quién se puede hacer cargo de esa A ver, herencia? el punto es el siguiente. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda la historia. No hay nada peor que el kirchnerismo. ¿Sí? Porque no solo el daño que hizo en lo económico, sino el daño que hizo en lo cultural. ¿Sí? Ahora a este gobierno le pusieron 160.000 millones de dólares para arreglarlo. ¿Y qué hizo? Nada, porque tenés menos PBI per cápita, porque tenés más desempleo, tenés más pobres, más indigentes, ¿sí? Y encima tenés un montón más de deuda. Con lo cual, digamos, lo empeoraron más. Sin embargo, el argumento era porque ellos pensaban en la gente. Nunca pensaron en la gente, eso es mentira. Ellos hacen un programa de gradualismo a velocidad de tortuga embarazada. Sí, yo sé que las tortugas no estaban embarazadas, pero últimamente tengo que hacer todo explícito. Sí. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? El punto es que, ¿por qué bajaba tan lento el gasto público? Porque no querían que el gasto público en términos reales no cayera. Es decir, que fuera perdiendo participación en términos del PBI, Sí. porque el PBI crecía. Pero ¿sabes qué pasa? Desde el 2011 el PBI argentino no crece. Argentina tiene el mismo PBI que el 2011. Este es un dato muy importante. El mundo en ese mismo periodo creció 35%, los desarrollados 17% y los emergentes 45%. A ver, acá hay un problema, Claro. pero el problema es el Estado. El Estado no es la solución. Ahora, Javier, El Estado es nadie el nos puede problema. salvar. Es decir, a través de un consenso tampoco. Puede continuar Cambiemos, puede asumir Cristina Fernández si se transforma en candidata, puede asumir Labaña. Nadie, ni siquiera a través de un consenso, puede mejorar esta situación de Argentina. No, porque las reformas que vos tenés que hacer requieren que pierdan los políticos y no van a hacer reformas en contra de ellos. Por ejemplo, el señor Gerardo Morales tiene 35 familiares en el Estado y le pareció que las retenciones a todas las exportaciones por el 10% era poco y dijo, hagan un esfuercito más, que sea 20. ¿Por qué no empezó rajando familiares él? La izquierda no está bien, la derecha, ¿cómo está la derecha? Me saqué el brazo el otro día. Entonces la derecha Bueno, está mal también. claro, no hay ni izquierda ni derecha. Tenemos Bueno, los que libertarios no convocar somos a un no somos extraterrestre para que... no somos ni de izquierda ni de derecha. Como siempre, un placer, Javier, escucharte. ¿eh? Nos Gracias a dejas ustedes. mucho material para analizar y pensar. Vamos a abordar ahora una historia de